Para quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo Molina, yo soy profesor en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias de la Educación. Actualmente en el instituto me desempeño en una parte de mi profesión, que es las propuestas pedagógicas en formato virtual híbrido, y tengo otra etapa, otra esfera profesional, que tiene que ver con la educación sexual integral, los géneros, las sexualidades. Yo soy investigador del Centro de Investigaciones María Salomé Michón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy parte también de un pictogénero, donde trabajamos la ESI y la formación docente, y ya hace un par de años que trabajo en lo que tiene que ver con la temática de géneros y sexualidades. Hago formación docente, capacitaciones en la provincia de estos temas y también de lo que tiene que ver con la ESI y la escuela, que la educación sexual integral es una ley actualmente en Argentina para lo que es la formación inicial, primaria, secundaria e inclusive superior. El día de hoy les traje para compartirles algunas discusiones, no en términos peyorativos, y reflexiones de algunos conceptos que suelen tenerse presente en el campo de las teorías de los géneros y las sexualidades. Este recurso que vemos lo van a tener disponible después, lo podemos pasar ahorita por un mail o algo. La idea es que lo puedan navegar, porque incluso van a encontrar materiales de interés de mi selección, claramente, ¿no? Y que tiene que ver con los temas que vamos a abordar acá. Hay entrevistas, hay videos, hay algunas cosas que son muy interesantes y que obviamente van a poder ver. La idea es que podamos hacer un recorrido muy pequeño de todo el universo que tenemos respecto a algunos conceptos que son claves a la hora de entender la perspectiva de género, ¿no? Vamos a discutir también acá esta idea de perspectiva de género y ideología de género, porque en el interior de los estudios de género nosotros hablamos de perspectiva y no de ideología, ¿no? Claramente en las ciencias sociales tenemos mucho que abarcan, muchos estudios que abarcan, muchas personas que han estudiado y han teorizado sobre estos aspectos. Adelante. Vamos a ver un glosario que yo seleccioné algunas palabras muy claves, digamos, que vamos a ir viendo que van dando pie a analizar y a pensar otras. Vamos a hacer foco en algunos conceptos, ¿sí? Vamos a ir viendo también en este ratito cómo se va relacionando uno con otro, ¿sí? Algo también interesante que me parece que tenemos que charlar es, habitualmente cuando hablamos dentro de las teorías de los géneros, hablamos de masculinidad o heterosis-norma, ¿no? Lo vamos a ir viendo ahí. Dentro de nuestro campo de estudio, eso no tiene que ver más que con un sistema que sostiene cosas, ¿sí? Así que vamos a ir charlándolo, pero a mí me gustaría que si hay alguna duda, alguna consulta a medida que vamos hablando, nos podamos detener en esos aspectos. Porque justamente la idea es poder reflexionar en conjunto, más allá de que sea un seminario netamente expositivo, ¿sí? Eso para quienes están presentes y para quienes están en casa también. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar, como todo pedagogo, con una dinámica, claramente. Acá cuando ustedes puedan navegar van a encontrar en este glosario inicial algunos conceptos que yo seleccioné como para hacer un pasaje muy amplio, ¿no? Primero poder pensar qué es el género. Eso lo vamos a charlar ahora. Vamos a hacer hincapié en algunas cositas muy puntuales de qué es lo que implica el género dentro de las teorías de género. Vamos a tener el concepto de cis, heteronormatividad. Algunos conceptos son muy amplios y se suman con otros, ¿no? Esta cuestión de lo cis, de lo trans, lo vamos a ir viendo y qué es lo que implica eso. Vamos a tener el concepto de cisgénero, binarismo, expresión de género, orientación sexual, identidad de género. Particularmente estos tres conceptos es lo que suele pensarse de una manera muy lineal. Y la idea es que hoy podamos ver que eso no es lineal, ¿sí? ¿Qué tres conceptos, Rodri? Expresión de género, orientación sexual e identidad de género, ¿sí? Habitualmente lo asociamos como que uno depende de otro, es una relación lineal, ¿sí? Si yo tengo esta identidad de género, tengo esta expresión y tengo esta orientación sexual, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Ustedes acá cuando navegan, repito, este recurso lo van a tener disponible y van a poder ir viendo los conceptos al interior, que yo hice una selección muy clara de qué es lo que implica cada cosa, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, ahí vemos esto de la cis heteronormatividad, ¿no? Yo acá les puse que es una norma. Dentro de la teoría de género,
lo heteronormado es una norma, ¿sí? Y lo cis heteronormado también. Es una norma que establece y asume que todas las personas son y deben ser heterosexuales y cis heterosexuales. Con esto cis quiero decir que yo tengo un sexo biológico asignado, ¿no? Tengo una expresión de género asignada, y habitualmente eso me hace ser de cierta forma para esa norma, ¿no? Todo lo que se excluya de esa norma, todo lo que esté por fuera, es excluido, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué y vamos a poner ejemplos también. Vamos a tener, como les dije, expresión de género, a esto vamos a volver, ¿sí? Después van a poder navegarlo, vamos a poder volver ahí, pero me interesa que arranquemos con este ejercicio que a mí particularmente me gusta mucho. Vamos a hacer trabajar, Rodri. Obvio que van a trabajar, porque la idea es que podamos discutirlo y que puedan repensarse. Ahí en el chat del Meet, enviamos el enlace, y en el grupo de WhatsApp también. La idea es que puedan entrar a ese link. A ver. En el grupo del Bulich está. En el grupo del Bulich está. Es un Mentimeter. Todas conocen esa herramienta. ¿La utilizaron alguna vez? Bueno, piénsenla para sus dinámicas, va a servir mucho. Esto es lo que va a hacer en ese link. Ustedes van a ingresar y van a tener opciones para poner dos respuestas. Puse dos como para que podamos definirlo. Y esas respuestas, esas palabras, ya sean sueltas u oraciones, van a empezar a aparecer acá como nubes, ¿sí? Vamos a ir armando nubes de palabras. Las palabras que se repitan más van a aparecer más grandes, ¿sí? La idea es que ustedes puedan pensar en esta sentencia. Me leen mujer, hombre u otra identidad, ¿por qué? La idea es que completen esa frase, ¿sí? Con leer, a lo que me quiero referir es, el otro me ve, hombre, mujer u otra identidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Una sola palabra? Puede ser una, pueden ser dos, ahí van a tener ese espacio, tienen dos espacios para escribir. Me leen mujer, hombre u otra identidad, ¿por qué? Y completan ese por qué. ¿Un solo puede ser? Puede ser una, pueden ser dos, van a tener dos espacios ahí en ese link. Y la idea es que estén como los gatitos ahora tecleando. Disculpa, Rodri, ¿a dónde entro? En el chat del... Ay, no está en el... No estoy. A ver, ahí te lo paso. Y si no sos del bullying, Me están excluyendo. Te lo paso. Ya. No, esto no puede estar. Llegó ahí. Ya, aquí va a estar. Ahí va. ¿En casa estamos bien? ¿Todas pudieron entender la dinámica? Sí, Rodri. Excelente. Bueno, cuando ustedes empiecen a responder acá, me van a empezar a aparecer palabritas. Debería ser así. Estamos en vivo. Puede no funcionar. Creo que lo tenés que expresar. ¿Cómo? Creo que lo tenés que mostrar, autorizar para que se vea. Ay, a ver, me mataste. Porque está oculto. Si no, entra directo al Menti. Perdón que interrumpa. En el Menti ya tienen que estar. Acá está insertado igual. Vos decís que no me va a ver esto. A ver, poné la flechita. No, ahí aparece. Ahí Mira. está. Ahí aparece. Bien, me gusta. A ver qué va saliendo ahí. Me visto de un modo, me presento de esa manera. Se asume por mi aspecto, me identifico como. Mi forma de vestir, cómo me expreso, barba, pelo corto. Tengo cuerpo de hombre. Hombre, vestimenta, voz, con textura. Nací hombre, peinado, oyen mi voz, genitales, expresión, físico, formas del cuerpo, características físicas. Uso ropa de hombre. Bueno, ¿alguien más? ¿Falta responder? Yo lo poné, pero eso sí. Capaz que me decía que me tenía que inscribir yo. No, vos entras al link y respondes solamente. Hice de la barba, lo puse yo por si Porque pasa eso. me deja a mí. Bueno, cuando ustedes naveguen,
cuando naveguen el recurso, esto va a aparecer ahí, va a seguir. El código está allá, digamos, yo lo escribí. ¿Está en el grupo de WhatsApp, Ani? O... Sí, bueno, yo mandé una de estas. Ah, bueno, está bien. No la bueno, veo. No importa. Acá tenemos como para charlar. Bueno, ¿ven lo que va apareciendo acá, no? Y la pregunta para este ejercicio era si el género se construye o el género es algo dado, ¿no? Y la idea es poder desarmar eso. Eso porque la palabra género va a ser nuestra palabra guía y es como categoría conceptual lo que en algún punto viene a ser relaciones interesantes e importantes para entender muchos aspectos dentro de las teorías de los géneros. ¿No se le pregunta? Sí, obvio. Que me defina género si estoy seguro de que hablamos de lo mismo. Ajá. Ah, que te define ahora género. Me gustaría que lo vayamos construyendo a esto desde la teoría del género. ¿Sí? Y después, obviamente, retomamos algunas cosas. ¿Por qué digo poder construirlo? Porque en realidad tenemos dos enfoques para pensar eso, ¿no? Desde la perspectiva de género, el género es una construcción social, porque es algo que está no relacionado a una cuestión biológica. Dentro de estas teorías, digamos, feministas, transfeministas, el género como categoría relacional tiene distintas dimensiones de análisis, porque se construye socialmente y organiza una matriz social, institucional y de vida individual también, ¿no? Sí. Perdón, ¿por qué pensar al género como una construcción y no al género como una deconstrucción? Es que en realidad nosotros, esta categoría es relacional porque dentro vamos a ir viendo que hay mandatos, que esos están construidos. ¿Sí? Lo ideal sería, y es, que nosotros podamos desconstruir algunas cuestiones, que tiene que ver más con un enfoque biologicista, de pensar que el género es una asociación y que es igual a decir sexo biológico. ¿Sí? Incluso al interior, no sé si hay biólogos, biólogas acá, pero incluso al interior de la biología, digamos, hay muchas teorías que deconstruyen y que delimitan de que no hay una cuestión binaria de sexo hombre-mujer en la naturaleza, ¿no? Entonces, al interior de nuestras teorías, pensamos eso, de que uno no nace hombre-mujer, sino que uno se hace hombre-mujer, ¿sí? Y para poder visualizarlo es muy interesante pensar en distintas sociedades, ¿no? Sociedades más triviales. Las características y los roles que tienen hombres, mujeres, incluso otras identidades, son diferentes. No es el mismo rol de una mujer occidental que una mujer oriental, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con los hombres. Incluso lo mismo con otras identidades, ¿no? En México, por ejemplo, hay sociedades triviales, ¿no? Todavía hay sociedades de pueblos originarios, donde, por ejemplo, una persona trans es vista como una especie de designio divino para esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí el rol de una persona travesti trans cambia totalmente y se construye desde esas perspectivas, ¿no? Porque justamente hay lógicas sociales que pone en evidencia eso que nosotros decimos que se construye, ¿sí? Esto del género dijimos que nos va a venir y nos va a permitir poner en cuestión el carácter binario de las identidades, ¿sí? El binarismo dentro de las teorías del género, de las sexualidades, se puede resumir en esta frase, en esta imagen, perdón, ¿sí? Y si lo tenemos que conceptualizar, que es lo que por ahí siempre buscamos cuando vamos conociendo algunos conceptos, podríamos decir de que el binarismo es una lógica de un esquema dual y excluyente. Dual porque existen dos alternativas en ese binarismo, ¿sí? Hombre-mujer. Y excluyente porque todo lo que exceda de esa norma, todo lo que no sea hombre, todo lo que no sea mujer, en esos términos de sexo biológico de identificación, es excluido. Un ejemplo muy claro, pero muy claro, del cual todos hemos sido parte, son las escuelas, las instituciones educativas. Esa es la institución por excelencia, primero, que tiene esta idea binaria, ¿no? El ejemplo claro son las filas. Las filas para ingresar a la institución son hombres y mujeres. No hay otra identidad posible ahí. Los baños, acá también, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, por eso decimos de que el binarismo es un esquema y es también parte de una estructura de ese pensamiento dominante, porque es algo que también se construye, ¿sí?
es algo que viene en algún punto a determinar y a sostener normas que por siglos ha servido sostener en ciertas sociedades, ¿no? También podríamos preguntarnos el rol, por ejemplo, de la mujer en la antigua época y ahora, ¿no? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? Digo, dentro de las ciencias sociales, por ahí la historia es una gran herramienta para que nosotros podamos hacer esas comparaciones y en algún punto poder afirmar esto que decimos dentro de las teorías de género, de que es algo que se construye. Porque son lógicas que vienen en algún punto a responder a ciertas necesidades sociales en una época determinada, ¿sí? Y acá va a estar la primera diferencia que tenemos al interior de quienes estudiamos justamente la teoría de géneros y sexualidades. El sexo biológico es eso que cuando nace una persona, la partera, el médico, la médica dice es hombre o es mujer, es varón o es nena, ¿sí? Claramente eso está pensado desde una cuestión biologicista. Si tiene pene, es varón, si tiene vagina, vulva, es mujer, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese sentido con las personas intersexuales? ¿No? ¿Cuál sería ese nombramiento que surgiría si yo saco a un bebé de la panza de su madre, de su progenitora, y no tiene ni pene ni vulva porque tiene algo, ¿no? Distinto grado de diferenciación. Ahí la primera marca, digamos, de que podamos pensar que existen otras. Y obviamente para hablar de intersexualidad me parece que necesitaríamos otro seminario aparte, ¿no? Porque hay un montón de cosas ahí para empezar a pensar. Y acá diríamos, bueno, ¿cómo se relaciona esto del sexo biológico con el género? ¿No? Y dentro de estas teorías, nosotros decimos que el género son más que nada atributos al sexo asignado al nacer. Por eso decimos, no se nace hombre o mujer, sino que se hace hombre o mujer. Y tenemos un concepto que en algún punto nos ayuda a entender eso, y es la performatividad del género. Judith Butler es una gran escritora dentro de las teorías feministas y dentro de las teorías de los géneros, que desarrolla este concepto de la performatividad, ¿no? Perfo, de algo performático. Para ella, la performatividad del género justamente tiene que ver con esos atributos, ¿no? Las mujeres tienen que ser de cierta manera, de ciertas características, para que puedan ser vistas como mujeres. Y ahí pueden entrar un montón de discusiones. Digo, no es lo mismo ver una mujer delgada, bella, blanca, que ver una mujer gorda, de tez oscura, y que, por ejemplo, sea de clase social baja. No es lo mismo, ¿no? Porque claramente en el deseo, y vamos a ir viendo eso, cómo en esta construcción se van generando también una jerarquía de ese género, ¿no? Jerarquía sobre lo femenino y sobre lo masculino. A medida que avanzamos vamos a ir viendo que la intención es dejar de ir hablando de hombre-mujer, sino más de cuestiones de feminidad y masculinidad. Bueno, acá en esta imagen van a encontrar que esto, el sexo biológico, tiene que ver con la interpretación de esa información biológica, ¿no? Acá nuestros biólogos, biólogas sabrán ahí de sobre eso. Y el género tiene que ver más con una cuestión de asignación sociocultural, justamente por esto que decimos, ¿sí? Preguntas, consultas acá, mucha información, ¿vamos bien? Les escucho también a quienes están en casa. ¿Podemos seguir o ahí como nos perdimos en algún momento? Vamos bien. Ahí está. Si este es el inicio, imagínate que hacer el final. Lo al final es más divertido, porque esto me parece más complejo. Dentro de esta idea de lo binario, ¿no? De esta cuestión sexobiológico, género, cómo esas lógicas se van construyendo de forma social, tenemos dos conceptos que, a mi elección, vienen a ayudar a entender un poco también esto de por qué es así, ¿no? Uno tiene que ver con la matriz binaria, o también llamada matriz heterocisnormativa, van a encontrar en otras teorías matriz heterosexual, por ejemplo, ¿no? Acá ya empezamos también a delinear un poquito esto de lo que yo les decía al principio de cuando hablamos de heterosexual, de cisnormatividad, no tiene que ver con una orientación sexual. Algo muy común y del pensamiento común es pensar que dentro de las teorías de género, cuando decimos heterosexual, homosexual, hablamos de una cuestión de versus, ¿no? Sería como la diversidad contra los heterosexuales. Eso que nos hacen conocer desde la opinión pública como la cuestión de
la ideología de género, ¿no? Ahí mi pregunta sería, ¿qué tanto ideología cuando en realidad todas nuestras instituciones lo que hacen es sostener lógicas de ideas heterosexuales, ¿no? Mi pregunta acá sería si hay alguna identidad, por ejemplo, travesti trans. ¿Nadie? No. Bueno. Claramente, estas lógicas y estas matrices tienen que ver con eso que se nos hace carne en nosotros. Eso que en algún punto nosotros pensamos y hemos sido criados de esa forma. Y es difícil romper con eso que uno ha aprendido. Y sobre todo cuando las instituciones han sostenido esas lógicas binarias, heterosexuales y de exclusión. ¿Sí? Entonces, dentro de esta matriz vamos a tener algunos aspectos. La matriz cis heterosexual binaria, y como les digo, depende de la teoría que elijan para leer, va a tener diferentes nombres, pero en algún punto es lo mismo, es el sistema que nos ordena, y que nos guía y que nos dice es eso. Todo es lineal, no hay curvas, todo es lineal. Y cuando decimos que todo es lineal desde el sexo, el género y el deseo. Todo eso es lineal, ¿sí? Y acá yo les traje una figurita para que podamos hacer esa relación. Se ve un poco borrosa, pero... Linealidad. Genital. Si hay una persona que nace con pene, definitivamente en esta lógica de matriz cis heterosexual, esa persona es un varón. Y para esa misma matriz y esa misma lógica, esta persona tiene un deseo hacia las mujeres. Lo primero que podemos decir es, todas las personas que no sean heterosexuales, pero que tengan una asignación de genital varón, pene, se sientan varón, pero tengan un deseo hacia otra persona que no sea una mujer, se excluye de ese sistema. Primera exclusión. Y es como un pasito de, hay personas que se corren de la norma un poco y hay personas que se corren totalmente de la norma. Ejemplo de ello, personas travestis. ¿Sí? Esta linealidad también, por supuesto, tiene que ver con la binariedad. Genital vulva, género mujer, deseo hacia los varones. ¿Sí? Ahí es donde empezamos en realidad a entender un poco esta cuestión de que el concepto de matriz heterosexual, cis heterosexual, binaria, es el sistema que ordena a las personas en esas dos únicas identidades posibles. Mujer, cis, heterosexual, varón, cis, heterosexual. ¿Sí? La palabra cis tiene que ver con esa identificación que yo tengo con el género que se me asignó al nacer, con mi sexo biológico. Si yo nací con pene y me siento una persona masculina o un varón, soy una persona cis. Una persona trans es aquella que no tiene esa relación de sus genitales con esa identificación del género. Cis, trans. Sería como esa dualidad, ¿no? Y en todo esto que yo les comentaba hay una relación causal, esto de la linealidad, ¿no? Porque justamente, si sos varón, tenés pene, y si tenés pene, tu deseo es hacia las mujeres, y viceversa. Esta matriz heterosexual, cis heterosexual binaria, crea jerarquías. Y esto claramente es algo muy visible en algunos aspectos, ¿no? Crea una jerarquía e identidades que, esto que yo les decía, es excluyente. Se ajusta esa matriz, estamos bien. Si vos no te ajustas a esto lineal, fuera. Es excluyente, ¿sí? Yo acá les puse un dato sobre esto como para que... Mi intención también es que podamos hacer un ejercicio que después, mi idea es que se vayan con más preguntas que respuestas en realidad, ¿no? Pero también que podamos salir del sentido común cuando pensamos de esto. Y salir del sentido común implica que leamos teorías y gente que se ha dedicado justamente a esto, ¿no? Y la idea de matriz heterosexual, o también llamada matriz de inteligibilidad heterosexual, también lo desarrolló Judith Butler en su obra El género en disputa, que es un librazo. Quien lo ha leído sabrá y quien no, les invito a que lo haga. Acá van a tener un link donde no está el libro, pues licencias, pero sí hay un textito donde comenta brevemente qué es lo que desarrolla esta autora en ese libro, ¿sí? Es un libro que dentro de las teorías feministas, dentro de las teorías de género, ha sido un insumo muy grande para poder pensar estas discusiones. Y acá tenemos la tan ansiada perspectiva de género, ¿no?
Esta perspectiva de género, dentro de nuestras teorías, en el campo de las ciencias sociales, géneros y sexualidades, es el enfoque que a nosotros nos permite darnos cuenta de que esa valoración de lo masculino por sobre lo femenino no es algo de orden natural. Justamente por esta jerarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a ir viendo, hay una cuestión asociada a características, atributos, mandatos, estereotipos que se le asignan a las personas femeninas. Y hay características, atributos, mandatos que se le asignan a las personas masculinas, ¿sí? Una idea muy clave que está en auge constante es, por ejemplo, sobre el deseo, ¿sí? Los femicidios. La cuestión del deseo, objeto y sujeto de deseo. Las mujeres, en esta lógica de desigualdad de género y de jerarquía, son un objeto de deseo. El hombre, en esa masculinidad, en esa virilidad, termina siendo el sujeto que desea, ¿no? Y ahí, digamos, esos juegos que se van despertando respecto a eso. Y de nuevo, acá no hay una cuestión de versus. De hecho, hay una autora muy interesante, antropóloga ella, Rita Segato, que ya desarrolla y habla acerca de las teorías feministas y del feminismo, también como un movimiento político, como movimiento social y también como un movimiento que nos permite teorizar estas cuestiones. Y ella misma afirma, el feminismo no es una cosa de mujeres. El feminismo es algo que incluso los varones deberían poder asumir y pensarse, ¿no? Porque es el enfoque, el sistema que nos viene a ayudar a desenterrar esas cuestiones que están dentro de nuestras materias heterosexuales. En la escuela, por ejemplo, lo que nosotros batallamos mucho es sobre los vínculos que tienen los varones, entre los varones, ¿sí? Y dentro de la educación sexual integral y dentro de los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, aparece mucho de trabajar la afectividad. El eje de la afectividad dentro de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, justamente habla, y es nuestro desafío mayor como educadores en las escuelas, poder trabajar con los varones el hecho de su recepción con ese y su contacto con esa afectividad. Y ahí algo que sostiene mucho de que el hombre pueda llorar cuando quiere llorar y que no sea visto como un hombre débil, tiene que ver con el feminismo. El feminismo es el enfoque que nos permite pensar eso. Y de que los hombres en algún punto puedan hacerse cargo también de esos sentimientos, porque somos hombres, ¿no? Y justamente esa lógica, esa matriz heterosexual, lo que hace es excluir incluso a esos hombres que pueden llegar a tener, ¿no? Esos vínculos con otros hombres más afectivos, ¿no? O también puede pasar cuando un hombre decide no trabajar porque la esposa gana más dinero, entonces en una negociación, que pasa muy poco, ¿no? Pero en una negociación la mujer sale a trabajar y el hombre se queda en la casa haciendo los quehaceres domésticos. Digo, ¿cuál es la relación que tiene ese hombre con sus pares? Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo es visto ese hombre? Un hombre débil, sin duda. Y que en algún punto también se le quita esa cuestión de virilidad masculina, porque no es un hombre proveedor, ¿no? Entonces ahí vamos discutiendo. Ahí también, Sí, por ahí alguna cosa que he leído además, sí. esto de que todos tenemos, ya nos identificamos como nos identifiquemos y tengamos el sexo biológico que sea, Sí. todos tenemos un cierto grado de feminidad y de masculinidad en nuestra personalidad. Y algunos podemos haber nacido como mujer, digamos, nos identificamos como mujer, y así todo, somos muy masculinas, digamos, Claro. para lo que es el estereotipo de una mujer, y bueno, y lo mismo para el hombre, que va con eso que vos decías, tipo de que un nene llore o Claro. que un varón de 15 pueda estar llorando porque está triste. Sin duda, la idea y la discusión tal vez al interior de nuestras teorías y discusiones tiene que ver con que no asociemos justamente lo femenino a identidades mujeres y lo masculino a identidades varones. Justamente, que cada persona pueda ser y hacer lo que quiera. Que pueda un hombre salir, abrazarse y darse un beso con sus amigos porque está feliz de que gane un partido de fútbol. Claro, o tener súper instinto materno mientras que su Totalmente. mujer no lo tiene, No no lo sé. tiene, claro, exacto, exactamente. Porque también es interesante pensar y ver que no todas las mujeres hoy en día, por ejemplo, quieren ser madres. Y el hecho de ser madre,
el hecho de reproducirse tiene que ver con una cuestión netamente biológica y netamente del atributo de ser mujer. Vos si no parís, no sos una buena mujer. En las lógicas binarias, ¿no? Entonces, digo, dentro de todas estas discusiones, los movimientos feministas en términos políticos también están haciendo como todo un bagaje sobre eso, ¿no? Digo, no por nada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La ley de identidad de género también. Digo, las políticas públicas en algún punto van acompañando esos... me quedé sin pila, no puedo avanzar, a ver. Ya va. Voy a echar el papelito blanco. ¿Qué pasó? Mejor. No veo el cursor. Está al lado Apareció, de mandato y expectativa, está clavado. A ver. Ay. Ahí se movió. Te traigo- Ahí está, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí se despertó. Mal el fondo blanco. Bueno, habíamos hablado, todo bien acá en casa, yo no les veo, pero ¿estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? Genial. Estamos Bueno, en- sí. ¿estamos bien? Gracias. Bueno, mi idea es cortar en un ratito, porque quiero realmente que podamos charlar un poco, pero por supuesto que pueden ir cortando, preguntando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Otro concepto que vamos a ver, digamos, que me interesa traerles es el tema de la equidad de género, que en algún punto también se sostiene en esto de la perspectiva de género. Si tenemos perspectiva de género, nuestra idea es que podamos tener equidad de esos géneros, ¿no? Y hablamos de esta equidad, digamos, primero como el género pensado desde esa categoría que relaciona y que abarca no solamente a mujeres, sino también a hombres y a otras identidades de género, ¿no? De nuevo salimos de la cuestión binaria. Y dentro de esa equidad, el concepto de género nos va a permitir analizar esto que yo les decía. Desigualdades, estereotipos, mandatos y expectativas. Todo eso que pensando el género desde la construcción social está cimentado. Si es una construcción social es porque está realmente funcionando para algo y hay mandatos sobre eso, ¿no? Vos tenés que ser de cierta forma para ser funcional a esta norma. Digo, cuando chocamos en el auto, claramente sabemos que hay algo que nos va a pasar, ¿no? Digo, norma y castigo hay en algún punto, ¿no? Y en esto, el castigo, como yo les decía, es la exclusión. Nada más y nada menos. Acá van a encontrar el concepto este que yo les decía de la performatividad del género. Y yo ruego que el video funcione, no lo sé. Pero algo interesante de pensar en esto de analizar de que el género como categoría conceptual y relacional nos permite analizar desigualdades, mandatos y demás, tiene que ver con que esos mandatos no son más que las construcciones antes del nacimiento y durante toda nuestra vida. Digo, cuando hacemos un baby shower y nos dice el médico que es varón, hacemos todo azul. Digo, ¿no? ¿Por qué no amarillo? Digo yo. ¿O por qué no rosa? En esta cuestión binaria de el rosa para las niñas, el azul para los niños, ¿no? Ese es un ejemplo claro de cómo está construido. Y quizás cuando esperamos bebés o cuando algún amigo, amiga, familiar espera un bebé, no nos preguntamos eso. Tal vez, ¿no? Decir, ¿pero por qué no lo hacemos amarillo? Porque hay una cuestión de la matriz heterosexual que a mí me dice que si es hombre yo tengo que usar el azul. Y si es nena, yo tengo que usar el rosa. ¿No? Algo que a mí me vuela mucho la cabeza, muchísimo, es el tema de los perfumes. ¿En qué momento asociamos algo olfativo a mujeres y varones? ¿En qué momento de la historia? No lo sabemos. Sería muy interesante saberlo. Pero ¿en qué momento? Y la respuesta puede ser que los perfumes de varones son más fuertes, son más viriles. Y eso claramente no es porque sí. Es justamente porque seguimos sosteniendo esa lógica de la jerarquía de esos géneros, A ¿no? mí me pasó una señora, yo fui a comprar, amo los perfumes, fui a comprar y en general me gustan más los perfumes de hombre, así, perfumes de hombre, ¿no? Ajá. Así. Y yo me acuerdo, yo vi, aparte me encantaba el diseño que tenía, ¿no? Yo fui y dije, a esta me gusta. La señora que me lo estaba vendiendo, primero abrió los ojos,
Yo decía, ¿qué onda? Es muy caro, yo pensé en el precio. Entonces, es muy caro. Te vio así como estaba metido en Es muy caro, son muy hippie, muy hippie. Tomá Paco. mujer bonita. Mujer bonita. Y me dijo, no, porque vos no podés comprar, o sea, ya directamente, yo le iba a pagar, o sea, señora, no me lo iba a chorar. Vos no podés comprar porque ese perfume es de hombre. O sea, yo me veo como mujer. O sea, ni si me... Entonces digo, ¿cómo que no puedo comprar? No, pero en serio me dijo, vos no podés comprar porque es perfume de hombre. O sea, asoció que yo soy mujer, eso es de hombre, no puedo comprarlo porque... No, la matriz, se rompe la matriz. Totalmente, se rompe la matriz. Sí, obvio, porque me gustaba. Pero Pero es hermoso el ejemplo que traes porque yo ahí me pondría a pensar y digo, imagínense lo fuerte que es claro, esa perspectiva y esa matriz. esa película Incluso está en contra del capitalismo. ¿Cómo una señora no va a vender un perfume si en realidad... Pero hay otra cosa, Sí. y es al revés y más fuerte. Si una mujer compra un perfume de hombre, Sí. no se lo ve tan mal como se lo como al revés. Sí. No, y aparte Y no para también, regalar, digamos, como se lo compre para él, eso está... como intencionalidades, ¿no? Porque quizás va una mujer a ver un perfume de hombre y le puede pasar lo que le pasó a nuestra querida Mari, pero va un hombre y es como, ah, seguro está comprando algo a la novia. Ah, no, qué divino. No, es para mí. Bueno, acá rompió la matriz. se rompió la matriz. Acá tenemos el concepto de performatividad que yo les decía, ¿no? Esta cuestión de, Judith Butler ha denominado esto como una construcción moldeada. Esto de performance, viene de ahí el concepto de la performatividad del género. Y ella justamente dice que es una performatividad el género es performativo, porque implica que nadie, ¿no?, tiene un género desde el inicio, sino que esto que decíamos, se produce, se construye con una repetición cotidiana de las normas. Y acá hay un videito que yo espero que funcione realmente. Y que se reproduzca el momento en el que puse que se reproduzca. Ah, qué exigente. Es la tecnología, tiene que funcionar. Bueno, Pero si ahí dice se que- reproduce... No, eso es YouTube. Sí, Y no se va a dice reproducir. que... Un coso, Bueno. adentro. en YouTube con A es como medio... nunca Vos rezá, Rodrigo. Resta, Marina, Pero vos te resta. coges y vos improvisás sobre eso. ¡Ay, no! El meme. Va cargando, ¿eh? Ojo, ojo. Qué poca fe que tiene. Bueno, yo creo que... Igual, esto es un 23 documental... minutos. No van a ver 23 minutos, yo recorté segundos. Hoy nos vamos tipo 6. No, la idea es que después, si pueden ver en sus casas, esto sería ideal, porque en realidad yo lo que recorté de este documental es justamente, habla sobre el cuerpo, ¿no? Este documental que lo tienen en materiales de interés, después para que lo vean si quieren. Y habla de un pibe trans, ¿no? Perdón, hasta ahí. Este documental, como les decía, habla justamente del cuerpo, son diferentes historias de vida. Esta es la de Machi, un pibe trans, ¿no? Que empieza su transición de grande, ¿no? Y me interesaba que podamos recortar en lo que dice el tío, porque el tío justamente hace y muestra esto de la performatividad del género. Él es claro cuando dice, a mí me cuesta, porque en mi época era esto, esto, esto. ¿Y cómo compara eso con la relación que tienen las infancias? Porque para la infancia no es difícil pensar eso. Porque si para un infante vos vas y le decís, yo soy ella, es muy probable que te pregunten, bueno, pero ¿cómo te llamas? Tal, listo. Chao. No hay mucho más que darle vuelta ahí. ¿Por qué? Porque esa matriz heterosexual todavía no está tan impregnada de todas esas lógicas. Sino que justamente como decíamos, esa matriz heterosexual lo que hace es
claramente ampliarse a medida que uno va transitando la vida en sociedad y las instituciones por sobre todas las cosas. En cambio, una persona grande, que ya pasó toda su escolaridad, que pasó un montón de su vida social, claramente tiene esa matriz mucho más impregnada, ¿no? Este documental lo van a poder ver si tienen algún fin de semana tipo, quiero saber más, es muy interesante. Y si no, Nos acordamos del tío. sí, se acuerdan del tío, la idea era esa. Bueno, acá tenemos una tablita bastante sencilla, pero muy interesante, porque viene un poco a pensar esto de la jerarquía, ¿no? Yo le había dicho que la idea era justamente que ya no pensemos en hombres y mujeres, sino en lo femenino y lo masculino, ¿no? Porque lo femenino está asociado justamente a esto que ya veníamos charlando. Un rol más débil, ¿no? Una cuestión reproductiva, es más mediadora, ¿no? Claro ejemplo de ello son las profesiones, ¿no? Lo femenino está asociado siempre a la idea de cuidado. Y ahí podríamos preguntarnos por qué los varones no estudiamos para ser maestros de jardín. Porque en esa infancia, en la idea de cuidado está asociada a que una mujer tiene que hacer eso. Por Sí. ejemplo, un hombre que estudia para enfermería es un hombre que no le da para estudiar medicina. Perdón, horrible, pero en general es como un pensamiento, o sea, yo necesito, si es de enfermería, porque, o sea, nada, por ejemplo. Sí. Es una palabra más y es la confianza. Ajá. Se maneja mucho que se confía en la seño, Claro. pero poco confiarían en el profe con las niñas. O sea, no solamente la tarea asignada en cuidado, sino también eso. Incluso esa confianza yo considero que se construye. Se construye en el hecho de decir, bueno, vos como mujer tenés habilidades más blandas, ¿no? Para poder ser más confidente con alguien. Es que va de la mano de todo esto, porque las mujeres, viste, no somos la autoridad, no somos las que retan, las que tienen que tener paciencia todo el tiempo, las que se llevan sí o sí bien con los pibes, Exacto. Y el varón no. El varón puede no llevarse bien con los pibes, puede tener hijos con los que no quiere jugar, digamos, mientras que las mujeres somos las que tenemos que bancar, y la confianza va por ahí para mí. Igual yo digo por el lado de la seguridad. De la seguridad. No de la habilidad para con las niñas, sino más bien de que como padre quizás no lo dejaría con un profe de jardín. Claro, pero ahí sería interesante preguntarnos por qué. de violencia, de abuso. Claro, pero Es otra vez una construcción sobre el hombre y la violencia y los abusos. En los medios de comunicación salían más casos por X causa y entonces la gente no asocia. Totalmente. O sea, No pasa estadísticas. los casos de mujeres madres que violentan a sus niños son como el boom mediático de cancelemos a esta mujer, y capaz es algo como más cotidiano, relajado, cuando es al revés y es como... Totalmente. No, Me parece igual tendría que ser así. es interesante también poder leer algunas categorías a la luz del contexto social, ¿no? Porque esto de la confianza y la cuestión de los abusos, quizás lo vemos más ahora, ¿no? Pero digo, yo a la hora que se ha construido, por ejemplo, la profesión del jardín de infantes, ¿por qué en ese momento, digo, no existía esta confianza para que un hombre pueda estar en esos roles, ¿no? O bien mujeres en roles que son claramente asignados para varones. Un claro ejemplo son las escuelas técnicas que en su momento solo aceptaban varones. Porque hay una lógica ahí de que el hombre puede hacer ciertas cosas y la mujer puede hacer ciertas otras. Performatividad del género, de nuevo, ¿no? Ahora pensá en lo que él dijo, qué mal para los hombres. Sí. Que un padre tenga confianza, que le tenga... ¿no? O sea, para los hombres también es un palacio. La niñera también pasa eso. No va a contratar a un niñero para que te cuide. ¿Por qué no? Y el sesgo va mucho más allá Pero de también, la escuela. también va relacionado a esto que mencionaste en un momento, de esto de que los hombres son menos reacios a mostrar afectividad. Ajá. Entonces, como género, ya estamos como marcados de decir, bueno, los hombres sabemos que no son buenos mostrando sus sentimientos o su mundo interior, y con un niño va a ser un problema, porque hay que tener mucha paciencia. Entonces entiendo que es otro, sería como parte de ese mismo mundo. Sin duda, sin duda. Es decir, bueno, no voy a confiar en una persona que
no se sabe manejar, digamos. Ahí el debate sería interesante también pensar en las paternidades, ¿no? Porque digo, tal vez yo no iría a ser niñero, pero ¿qué pasa si soy padre? ¿No? Digo, ¿cuál es mi rol ahí? ¿Qué es lo que cambia en ese sentido? Sí. No, que yo, para mí, en el tema de los maestros, aunque sean de nenitos de 6 años, Ajá. que tienen un añito más de los del jardín, para mí influye mucho lo económico también, porque puede haber un montón de hombres con la vocación de docente. Había en el cole de mi hijo, había un varón que era el maestro, divino, pero había uno, pero yo creo que influye mucho el tema económico, eso de que son proveedores y no proveen mucho con un sueldo de docente, de escuela primaria. No, pero yo que he estado también dentro del ámbito del profesorado inicial, incluso una vez me acuerdo que el primer día que empezamos vino un chico que en realidad iba para el profesorado de literatura, pero se vino al nuestro, y todos me miraron como, ¿qué haces acá? Claro, porque está normalizado. Está como ya mismo. No, a mí me parece como muy icónico, o sea, como que yo me lo llevo. No sé si para vos. Pero este gesto de cuando alguien sale del útero y que le dicen, a partir de ahora, como que tu mundo está sesgado únicamente por tu genitalidad. Porque digo, uno llega a ser madre o padre habiendo atravesado un bagaje histórico de años de vida en donde hicieron de uno cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, un hombre llega a una etapa, digo un hombre como, tomando el ejemplo allá, siendo menos afectivo, menos cariñoso, porque el día que lo sacaron de la panza de la mamá le pusieron una pelota y dale que va, como, ¿me entendés? Y capaz a mí me sacaron y me dijeron, bueno, a partir de ahora, tuki, casita, delantal, entonces es como... Escoba. Claro, ¿cómo vas a llegar a los 20 años y queriendo tener determinadas habilidades? Y lo pongo como al revés. Cuando hicieron la repartija y la baraja de los trabajos para uno y los trabajos para otro, hoy, como un gran movimiento, dice, che, peleen este puesto de liderazgo ustedes que tienen pollera y tacos altos y están capacitadas y van para eso. Pero el mismo movimiento está diciendo, y ustedes agarren la escoba, ¿me entendés? Como, que no, como que vayan a tomar estos lugares, pero no sé si se está diciendo... estos lugares también son para ustedes. ¿Me entendés? Como que nos seguimos peleando mandato. Nos seguimos peleando por la punta, por así decirlo, pero... la responsabilidad de la mujer enseñarle al varón a hacerlo también. Pero tampoco hay una cuestión como de, che, replanteémonos todo, no solamente el lugar de la conquista, sino también el repartir esta cuestión de, bueno, no podemos ser todos gerentes y CEO, ¿entendés? Alguien tiene que gerenciar una casa. Es muy loco decir gerenciar una casa a decir ama de casa. Como que hasta en la construcción de las palabras... ama de casa. Claro, sí, ¿entendés? Sin duda. Es muy interesante y me encanta que salga esto, porque se van con más preguntas que dudas, pero yo les invito a que puedan pensarse en su infancia y que puedan ver otras infancias. Porque algo muy clave en esto de que los mandatos, los estereotipos son construcciones sociales, que el género es una construcción social, es cuando vamos y elegimos un juguete para un niño. A la niña le elegimos un bebé que cuide. Le enseñamos a maternar desde su infancia. Y al varón le enseñamos a manejar desde su infancia. Porque él tiene autos, tiene construcciones, puede hacer cosas, ¿no? Digo, también es muy interesante poder pensar cuando... ¿Había levantado alguien la mano, me parece? ¿No? Diani, ¿estás ahí? Ay, soy Susana. Sí, yo quería agregar Yo quería agregar algo con respecto a lo que ustedes mencionan de la capacidad del riesgo. O sea, uno, por ejemplo, a una mujer con su rol de cuidadora la piensa como una maestra, pero quizá, bueno, alguien mencionaba un niñero. A vos tenés como la idea de que si es un hombre tiene potencialidad de que de pronto pueda llegar a lastimar a un niño. Entonces uno también le cuesta pensar a la mujer como una potencial agresora o abusadora sexual. También es importante como mencionar esa parte, ¿no? Porque uno no ve el riesgo en una mujer, pero sí lo ve en un hombre. Totalmente. No sé si están de acuerdo. Sí, te cruzas de vestido cuando ves un hombre que no conoces y no con una mujer. Rodri, perdón, ¿qué pasa con la iglesia y las religiones todas?
Tengo 5 minutos. Podemos charlar después. No, ahí digamos, nosotros, como para contestar así muy, pero realmente necesitamos otro seminario. Pero dentro de las teorías de los géneros, nosotros construimos desde una cuestión netamente colectiva, ¿no? Y en esa colectividad que nosotros intentamos construir y que los movimientos intentamos mover también en las escuelas, en las instituciones, todo lo que tiene que ver con creencias, ¿no? Pensamos que es algo muy singular. Entonces, particularmente yo, no quiero hablar dentro de todo el movimiento, pero quienes estudiamos esto, yo soy muy respetuoso con la creencia del otro. Siempre que esa creencia no te haga un designio de tu vida. Esa creencia no puede venir a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Si vos lo querés hacer, fabuloso. Pero en ese vos querer hacerlo, no podés demandar de que toda la vida social sea de esa forma, ¿no? Porque es como derechos. Pero acá las me creencias gusta. ordenan un poco también. Las creencias ordenan. Se están ordenando. Depende. ¿Te ordenas o te vas a línea? Te ordenan, te vas en línea. Ah, sí. Bueno, me gusta. ¿Hay otra manita levantada? Y hay otro punto acá, que no entra en la discusión, pero también tiene que ver con la comunidad que te rodea. No es solamente porque ahora estoy embarazada y les presto atención, pero también los derechos que tienen las personas que se identifican como no gestantes no existen, porque las licencias para esas personas no existen. En los lugares de trabajo no hay en cada oficina o en cada espacio un lugar donde pueda quedarse un bebé chiquitito y la comunidad apoye la lactancia y la prolongación de la lactancia y tal, y asumimos como que son islas y situaciones que se tratan en casa, pero tampoco la comunidad tiene, o sea, como que hay muchas cosas que son muy bonitas de decir y otras muy difíciles de cumplir como entidades de trabajo. Entonces, como que los patrones con los que nos movemos no solo requieren de una casa, digamos, donde se distribuyen las tareas y tal, sino necesitan una responsabilidad de toda la sociedad que te rodea, incluso la laboral, donde uno gasta o invierte 8/6 horas al día, y eso no está en la tela de la discusión, porque yo puedo ser juzgada como mamá porque le clavé unos pantalones azules a mi hijo, pero la comunidad no es juzgada por acompañar. Entonces también eso, ponerlo en la mesa de las discusiones, lo que es la equidad y entender que personas van a seguir naciendo y necesitan muchas cosas. Sí, perdón, ahí a mí me gustaría, digamos, de que, porque es cierto lo que decís, Alme, pero por ahí si charlamos desde las teorías de los géneros, mi respuesta sería, esas lógicas en las instituciones de hoy en día no existen, porque justamente la maternidad está asociado a algo del ámbito privado de la mujer. Y si vemos estos conceptos que fuimos trabajando y cómo se hace presente la matriz y cómo se hace presente en las lógicas sociales en las instituciones y en la misma sociedad, es como, bueno, vos como mujer, como sos el sexo débil, como estás para reproducirte, te tenés que quedar en tu casa a reproducir eso. Digo, claramente ahora estamos viendo como un movimiento de mujeres que están en esta movida, ¿no? De, bueno, queremos lugares adecuados para llevar a nuestras infancias, a nuestros bebés, a nuestros lugares de trabajo, pero también porque las mujeres están tomando un rol protagónico en estos tiempos en las instituciones. Y a partir de ahí, digamos, me parece que es donde se empieza a dar la discusión. Es cierto que lo necesitamos y es cierto que en algún momento saldrá. Hay muchas instituciones todavía de que forman parte de esa lógica y sería interesante que la mayoría. Sí. ¿Y qué es lo que sucede cuando estás en una entrevista que sucedió durante décadas y aún lamentablemente sigue? Que, por ejemplo, vos tenés 30 años y una de las preguntas que te hacen es, ¿y cuando quedes embarazada, qué vamos a hacer? O si tenés hijos. O si tenés hijos, ni hablar, porque sos una liability, o sea, sos una persona que no le sos productiva. Totalmente. 24 horas. Y lo interesante sería pensar que los varones también son padres, claro, pero para ellos no es un impedimento. Claro, no es un impedimento, pero también es una quita de derechos, porque si vos sos padre, querés estar un tiempo acompañando, sí. No siquiera acompañando, estando en la casa, haciendo cosas. Y estar con tu bebé. Y estar con el bebé recién nacido. Entonces es un tema que está asociado.
Ah, son las 4. Bueno, perdón. Al final, bueno, hicimos las preguntitas ahí. Pero me interesaba hace ratito, salía esto, ¿no? De qué pasa con los roles de las mujeres, ¿no? Hay diversidades que estamos presentes ahora en muchos lugares y la pregunta sería qué pasa con aquellas mujeres o identidades diversas que ocupan puestos, roles de poder y no se ve una desigualdad, ¿no? Ahí es interesante retomar un concepto que también es de Judy Butler, que es el de interseccionalidad. Este concepto viene a ayudarnos a pensar, y ahí esa figura es bien gráfica, porque el concepto es pensarlo como en un cruce de calles, ¿no? Donde hay una persona en el centro. Esa persona está atravesada por un montón de cosas. Y las interseccionalidades no son las mismas para todas las personas. Y ahí el ejemplo claro de eso es, no es lo mismo ser una mujer blanca, de clase alta, profesional, que una mujer negra, de clase baja y sin la escolaridad terminada. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo decir Florencia de la B, una mujer travesti trans de clase alta, de dominio público, que una mujer travesti trans que ejerce trabajo sexual en la calle porque es el único medio para vivir. Las dos son personas trans, podríamos decir, ¿no? Y acá entra en juego también algo muy interesante de pensar y discutir, que es la cuestión muy meritocrática, ¿no? Y es como, bueno, no se habrá esforzado lo suficiente. Bueno, pero en esa interseccionalidad también entra una lectura del contexto, ¿no? Hay una sensación de que nos tenemos que esforzar para que nos salgan bien las cosas, pero nunca leemos qué pasa alrededor del contexto para saber que si me fue bien, hubo algo ahí más que mi intención de querer que me salgan bien las cosas. Y una de esas, sin duda, tiene que ver con la clase social, las oportunidades económicas, sujetos, personas, instituciones que van apareciendo a medida que vamos avanzando. Los puntos de partida. Puntos de partida también, ¿no? Acá van a encontrar, no me voy a detener acá, pero sí me gustó dejarles esto como un recorrido histórico desde el año 2009 hasta el año 2022, respecto a marcos legales, ¿no? Porque parecería de que todo esto es un loco, pero no, porque en realidad tenemos marcos legales en esto de las políticas públicas que vienen a sostenerse y que salen, ¿no? En función de estas teorías que al interior de los movimientos vamos realizando. Ley de protección integral para prevención, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley de matrimonio igualitario, identidad de género, capacitación institucional obligatoria en género, que es la ley Micaela. Vamos a encontrar acá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, año 2020, y 2021 la promoción del acceso al empleo formal para personas travesti, transexuales, transgénero. Diana Zacayans, Luana Berkins, ahí tienen las fotitos, la de abajo es Diana, la de arriba es Luana, ambas del norte, salteñas, ¿no? Son percusoras dentro del movimiento de las leyes y dentro del marco de las diversidades e identidades travesti trans de Argentina. Dentro de los materiales van a encontrar como una pequeña autobiografía de ellas. Conclusiones. Dentro de la presentación del seminario yo había hecho 2 preguntas muy interesantes, que la idea es retomarlas, digamos, con lo que charlamos acá. Y la primera tiene que ver con ¿qué significa adoptar una concepción esencialista de la sexualidad? Yo sé que ya estamos en hora, pero ¿alguien quiere decir algo respecto a eso? ¿Alguien se anima a responder? O a tirar alguna frase así como... No, duda, pero no sé qué es esencialista. Claro, yo no estoy de acuerdo. Es esencial considerar la sexualidad para considerar el género y el deseo. Ahí está, va por ahí. Lo esencialista tiene que ver con... El esencialismo sexual, dentro de la teoría de los géneros, es aquel que está fundado en una noción de naturaleza. Eso que veíamos al principio. Sexo igual a género, sexo biológico, varón, mujer. Qué buena ¿sí? frase, tecnología sexopolítica, es muy... ¿Por qué decimos tecnología sexopolítica? Porque en esto que decíamos que se construye, ¿no? Pensamos la tecnología como todo aquello que se construye, literalmente como esto de tecnología, y acá lo saben de sobra. Pero es una tecnología sexopolítica, porque concibe a los cuerpos de determinada manera. Y eso funciona para este enfoque, para el esencialismo sexual, ¿sí? Es esto que denominamos esencialismo sexual. Todo viene dado. Asociamos ese concepto de esencialismo sexual a la linealidad. Sexo, género, orientación sexual, deseo, ¿sí? Acá aparece esto de las características, funciones sociales, que estuvo apareciendo un poquitito dentro de lo que fuimos charlando,
Y también algo muy sumamente interesante es la presunción heterosexual de las personas. Nosotros vemos una identidad masculina que se expresa masculinamente, decimos que es heterosexual. Porque en el esencialismo sexual no existe otra cosa, es heterosexual. Y va a ser heterosexual hasta que o yo le pregunte o me diga o me quiera contar, ¿no? Y ahí, esa relación lineal entre la identidad, genitales, deseos, concepto de sexo asignado, mal escrito ahí, autopercibido, orientación sexual. Y lo último tiene que ver con por qué se vuelve preciso reemplazar ese esencialismo por una cuestión o una concepción constructivista del género y de la sexualidad. Para ser más felices. Primero, para ser más felices a la gente que no ha sido feliz hasta ahora quizás. Y porque deja de excluir, digamos. Exacto. O sea, qué bajón estar fuera de la norma. Exacto, exactamente. Y aparte porque este enfoque contempla esas condiciones históricas y contextuales del cuerpo, del deseo, de la sexualidad y del género. Digo, no es lo mismo, ¿no?, el deseo habitado hoy que habitado hace 20 años, ¿no? Digo, hay algo ahí que se va moviendo y eso tiene que ver con una concepción histórica de esto. Condiciones naturales, condiciones sociales, condiciones históricas y demás. Este enfoque nos invita a pensar el carácter artefactual. Vamos armando eso. Y que lo vayamos armando no quiere decir que se cierra, lo terminé de armar y listo, ya está, esto es mío, lo pongo acá. No, se puede desarmar. Es un artefacto. Se puede desarmar y lo puedo armar las veces que yo quiera. No hay una sexualidad, porque si decimos que hay una sexualidad natural, estaríamos en la parte de esencialismo sexual. Sino que es algo que se construye por discursos y prácticas, ¿no? Por eso también la cuestión de la diversidad sexual. En la parte de glosario de conceptos tienen ahí un videito de la diversidad sexual que es muy interesante verlo. Y tampoco existe una, ni existe la sexualidad, ¿no? Porque justamente son múltiples las corporalidades, son múltiples el deseo sexual, ¿no? Digo, acá algo muy claro de ver mucho es el deseo hacia los cuerpos gordos, ¿no? Digo, qué mal visto está el deseo a una persona que es gorda. Y qué mal está, y qué mal me siento yo cuando digo la palabra gorda, ¿no? Esta cuestión de poder construir la sexualidad habla de que ese cuerpo, en la construcción, no es un cuerpo deseado, no se ha construido para el deseo, se ha construido para otras cosas, quizás para ser graciosa. O el amigo gordo que es gracioso, ¿no? Digo, tenés que ser gracioso para poder enmarcarte ahí, porque sos gordo. Y si no sos gracioso ni gordo, sos... No puede compensar por algún lado. Claro, tal cual. Y lo último es esto de que el cuerpo sexuado no es algo natural, sino que está sujeto justamente a discursos, a marcos normativos e históricos, y hubiese sumado ahí la cuestión de institucionales. Me parece muy interesante de que nos vayamos pensando y reflexionando de cómo las instituciones han hecho carne un montón de cosas en nosotros. Y acá van a tener una selección muy escueta de algunos materiales de interés, textos, notas de aquel lado, audiovisuales de este. Si quieren en algún momento verlo, esto después lo vamos a compartir ahí con Berito y va a estar disponible para que puedan navegar, puedan volver, puedan preguntar. Y bueno, eso es todo.